I always have to get used to this. Siempre me tengo que acostumbrar a esto. I'm not used to somebody standing beside me while I preach, No estoy acostumbrado a tener a alguien a un lado mientras que predico. especially this guy. Especialmente yo. 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 Me. Ushers, now let's go in the lobby and tell everybody to come in. Ujieres, por favor, vayan allá afuera a la mezanín y díganle a toda la gente que pase y entre, por favor. I want everybody in. Look at Hebrews chapter 2 tonight. Quiero que todos estén aquí, por favor. Vean Hebrews chapter 2 en Hebreos 2 and Matthew chapter 9. Hebrews chapter 2 Hebreos 2 and Matthew chapter 9. y Mateo 9. Everybody in? Good. As your pastor tonight, Como su pastor esta noche, I just want to gather the church family kind of around the living room. quiero unir a la familia de la iglesia como si estuvieran en su sala. And I want to talk to you tonight about some family business. Y quiero hablarles esta noche sobre unos negocios de familia. I want you to feel like you're kind of at my house here. Quiero que se sientan como si estuvieran aquí en mi casa. And if we're all just sitting on the couch around the living room, Y si estamos sentados alrededor de la sala o en un sofá o un sillón, and I'd just like to talk to you about some family business y quiero hablarles sobre los negocios de la familia, that's more for our church. es más para nuestra iglesia. And it's not so much to go out and spread outside of our church, Y no es para que se vaya allá afuera y se comente y divulgue a otros lugares, but it involves one of our family members. pero envuelve a uno de los miembros de nuestra familia. So gather around for a moment, Entonces, únanse por un momento, relax. relájense. Ladies, you can take off your shoes. Damas, se pueden quitar los zapatos. Men, you leave yours on. Hombres, ustedes se quedan con sus zapatos. Hebrews chapter 2, Hebreos 2, read verse 1. versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no que sea que nos deslicemos. We've heard many things. Hemos escuchado muchas We've cosas, heard many doctrines. hemos escuchado muchas doctrinas, And we're not going to let them slip. y no vamos a dejar que se resbalen. We're not going to let them slip. No las vamos a dejar deslizar. We're not going to let them slip. No las vamos a dejar deslizar. On my watch, we're not going to let them slip. En mi tiempo no las vamos a dejar deslizar. This church is not going to let some things slip. Esta iglesia no va a dejar algunas de estas cosas deslizar. We're not going to let soul winning slip. No vamos a dejar que ganar almas se deslice. We're not going to let the Bible slip. No vamos a dejar que la Biblia se deslice. We're not going to let church attendance slip. O el atender a la iglesia se deslice. We're not going to let tithing slip. O el diezmo deslizar. We're not going to let missions slip. O las misiones deslizar. And we're not going to let fasting slip. O ayunar deslizar. And we're not going to let prayer slip. O orar deslizar. Look at Matthew chapter 9. Ahora Mateo 9, Matthew chapter 9. Verse 15. 9:15. Go ahead. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. The bridegroom's gone. El novio se ha ido. Oh, he's coming back again. Él va a regresar, But he's gone right now. pero se ha ido ahora. And he says, when that bridegroom shall be taken. Y dice, cuando ese novio se ha quitado, In Acts chapter 1, he was taken. y en Hechos fue quitado, He went up. se fue arriba. Then he said, the children shall fast. Y dice, los hijos deben de ayunar. And it's time for the children to fast Y es tiempo para que los hijos ayunen until the bridegroom comes back. hasta que el novio regrese. We're not going to let that slip. No vamos a dejar que eso se deslice. Paul said in fasting's off. Pablo dice, en el ayunar es a costumbre. I read you a scripture in 2 Corinthians chapter 6. Te leo un versículo en 2 de Corintios. 2 Corinthians chapter 6, and you don't have to turn there. 2 Corinthians chapter 6. It says this in verse 5. In stripes, En azotes, in imprisonments, en cárceles, in tumult, en tumultos, in labors, en trabajos, in watchings, en desvelos, in fasting. en ayunos. Every one of those words is plural. Cada una de esas palabras está hecha en plural. Stripes means not just one time. Y dice ahí específicamente que los azotes no es una sola vez. Imprisonments often. En las cárceles es mucho. Tumult.
en tumultos bastantes, labors, en trabajos, watching, desvelos, fasting, ayunos, plural. en plural. We're not going to let it slip. No vamos a dejar que se deslice. Fastings ought to be as common in our church El ayuno tiene que ser tan común en nuestra iglesia as tithings are, como diezmos, as witnessing is, como testificar, as prayer is, como la oración es, as soul winning is, como ganar as almas es Bible reading y is. como leer la Biblia es. Look at Luke chapter 9. Stay with me. Ahora sigan conmigo en Lucas 9. Gather around, family. Júntense conmigo, familia. Look at Luke chapter 9. Lucas 9 Luke chapter 9 and Mark chapter 9, y please. Marcos 9 también. Luke chapter 9 and Mark chapter 9. Lucas 9 y Marcos 9. In Luke chapter 9, verse 1, read. En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Power Poder and authority. y autoridad. Authority Autoridad over our devils. sobre los demonios. Where did that authority come from? ¿Y de dónde vino esa autoridad? The authority came from our Lord Jesus La autoridad Christ. vino de Jesucristo. And that authority is still available. Y esa autoridad todavía está presente. We want power, Queremos poder, but we also want authority pero también queremos over autoridad principalities and powers. para estar en contra de las principalidades y Look at Mark potestades. chapter 9. Y ahora Mark Marcos chapter 9, 9. por favor. They ran into a principality and power. Ellos corrieron con principalidades y poderes. That was too strong for them. Era muy fuerte para ellos. They didn't have enough authority. No tenían suficiente autoridad. They didn't have enough power. No tenían suficiente poder. And verse 28. En versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Why could not we cast him out? ¿Por qué no lo pudimos echar afuera? The answer was authority. La contestación fue The answer was autoridad. power. La contestación fue poder. You see, this kind ¿Ves? Este tipo had more power and authority hay que tener más poder y than the autoridad apostles had been given. que los apóstoles se les había The dado. apostles had been casting out devils. Los apóstoles habían But they corrido a ran los into diablos, this kind they ran pero se into. atravesaron en esto But Jesus had more power and authority than this y kind. Jesucristo tenía más autoridad y poder que And este verse tipo. 29. Y en versículo 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. The New National Version cuts out fasting. La nueva Biblia que hay de versión corta este tipo de escritura. The Westcott and Hort text cuts out fasting. Y la Biblia que mencionó corta este texto también. But the real Bible keeps fasting in there. Pero la Biblia de veras mantiene ese texto. Therefore, we better keep fasting in our midst too. Y por eso nosotros también en medio tenemos que seguir ayunando. If I were Satan, I want fasting cut out. Si yo fuera Satanás, quisiera que se cortara el ayuno. Why? There's authority in it. ¿Por qué? Porque hay autoridad en él. Look at Acts chapter 19. Stay with me. Hechos 19, sigan conmigo. This is just the foundation. This isn't the message. Acts Esto es la 9:19. fundación, nada más, no es el mensaje. Acts 19. Hechos 19, And begin with your wood, Brother George, verse 15 and 16. Hechos 19, 15 y 16. Or verse 14, 15, and 16. Hechos 19, 14, 15 y 16. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. In verse 13, En el versículo 13, they came and told the evil spirits ellos vinieron y le dijeron a los espíritus demoníacos that in the name of the Lord Jesus, que en el nombre de Jesús they were telling the spirits what to do. le están diciendo a los espíritus qué hacer. But the spirits knew what authority they had. Pero los espíritus sabían qué autoridad tenían. And the Spirit said to them in verse 15, Y los espíritus le dijeron en el versículo 15, Jesus, I know. Jesús conozco Paul, I know. y sé quién es Pablo, But who are you? pero vosotros, ¿quiénes son? Where's your authority over us? ¿Dónde está tu autoridad sobre nosotros? You don't just go around and throw the name of Jesus No out. tan solo vas y llevas el nombre de Jesús afuera. The Satan, the devils believe and fear and tremble. Los diablos tienen temor y tiemblan. Mormons throw the name of Jesus around. Los mormones tiran el nombre de Jesús alrededor. But that doesn't mean the devils obey. Pero no quiere decir que el diablo obedece. They said, Jesus, we know. Dice, Jesucristo conocemos. Paul, I know. Pablo yo conozco. But who are you? Pero ¿quién eres tú? And the evil spirit leaped on them Y los espíritus brincaron a ellos and wounded them. y los dominaron. Why?
¿Por qué? No power, Porque no tenían poder, no authority. no tenían autoridad. Authority is granted and given. La autoridad es dada y cedida. It's not to be seen of men. No es que se vea de hombres. You'll see the results, Vas a ver los resultados, but it's not for vainglory. pero no es para vanagloria. Look at 1 Corinthians 7. Primera de Corintios 7, Husbands and wives, esposos y esposas. 1 Corinthians 7. Primera de Corintios 7, In verse 1, 2, 3, and 4, en el versículo 1, 2, 3 y 4, it talks about marriage. habla sobre el matrimonio. It talks about the husband and the wife. Habla sobre el esposo y la esposa. In 1, 2, 3, and 4, it talks about the husband and the wife. En el 1, 2, 3 y 4 habla sobre el esposo y la esposa. And it talks about intimacy. Y habla de la intimidad. And read verse 5. Vamos a leer versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros a uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra inconsistencia. You'll see a word in verse 5. Van a ver una palabra ahí en el versículo 5. Yourselves. Inconsistencia. Yourselves. Ustedes a sí mismo. Verse 5 says yourselves. That's a husband and a wife. Esposa y esposo son juntaros en uno. We're not going to let things slip. No vamos a dejar que se deslice. We won't let things slip. No vamos a dejar que las cosas se deslicen. We're 2 months already, 2 months into the year. Ya tenemos 2 meses en el año. Husbands and wives, let me Esposas encourage y you. esposas, déjenme animarlos. Don't let time go by without giving yourselves No dejen que el tiempo pase sin darse a sí mismos to a little prayer and fasting. a un tiempo de oración y ayuno. If that means you skip one meal together, Y si eso dice tienes que dejar de comer una comida juntos, then skip a meal together entonces háganlo and pray against Satan. y oren en contra de Satanás. Why? There's power in fasting and prayer when a husband and wife get together and do it together. ¿Por qué? Porque hay poder en el ayuno cuando esposa y esposo se ponen a ayunar juntamente. That you give yourselves to prayer and fasting and prayer. Que se dan a la oración para el ayuno y oración. Why? That Satan tempts you not. ¿Por qué? Para que Satanás no te tiente. Whether it's one meal or 2 meals or a day, give yourselves to prayer and fasting. Ya que sea una comida o 2 comidas o un día, You say, I've never entréguese heard a about ayunar. this before. Y dice, yo no he escuchado de esto antes. Let's not let it slip in our church. No lo dejemos deslizar en nuestra iglesia. I've just got the family around the fireplace a little bit. Estoy acercando a la familia a la fogata de la chimenea. I know I can't tell you what to do, Yo sé que no te puedo decir lo que hagas, but I can show you what the Scripture says. pero te puedo mostrar lo que la Escritura dice. I wonder when's the last time you as a husband and wife fasted together Quisiera saber cuándo fue la última vez que tú como esposo y esposa ayunaron, for even one meal, aún por una comida, for 2 meals, o por 2 comidas, for your marriage, por su matrimonio, for somebody else's marriage, por el matrimonio de alguien más, for your children. por sus hijos. You say they're all going and out of the house. Y dices, todos se van a ir de la casa. That's the best time to fast and pray for them. Es el mejor tiempo de orar y ayunar por ellos. Why is it so quiet in here? ¿Por qué está tan callado aquí? Let me say it again. Déjenme decirlo nuevamente. This will solve some of the lust problems. Esto va a resolver algo de tener la perdición y los problemas. Somebody says, I don't believe it. Y dices, yo no lo creo. It's because you're a novice in fasting. Y es porque tú eres un novicio en el ayuno. You go ahead and start fasting and praying together as a husband and wife. Tú empiezas a ayunar como esposo y esposa juntamente. Do it one day a month Háganlo un día al mes and watch what God does. y vean lo que Dios va a hacer. Why are you so quiet, church? ¿Por qué está tan callada la iglesia? You know what we amen? ¿Sabe por qué decimos amén? We amen what we're doing. Decimos amén lo que hacemos. When I said Bible reading, everybody shouted amen. Cuando dije leer la Biblia, todos gritaron amén. When I said tithing, everybody shouted amen. Cuando dije diezmar, todos dijeron amén. When I said wives and husbands fast together once in a while, Cuando dije esposos y esposas ayunen de vez en cuando, it got quiet. se puso callado esto. Let's not let things slip. No vamos a dejar que las cosas se deslicen. Look up here, family. Véanme aquí arriba, familia. This is normal Christianity. Esto es una cristianidad normal.
You say you're asking more than what. This is not me asking anything. This is the Bible. Y dices, tú me estás pidiendo. No, no soy yo, sino es la Biblia que les está pidiendo. Now let me explain what fasting is. Déjame explicarte qué es lo que es el ayuno. There's fasting without water. Hay ayuno sin agua. Esther did it for 3 days. Esther lo hizo por 3 días. She did no food, no water, No hizo comida ni agua. and she asked all her ladies and all the Jewish people to join her. Y le pidió a todas sus damas y a la gente judía que se juntaran con ella. Their lives were threatened. Sus vidas estaban en peligro. I'm not asking you to go without food and water. No les estoy diciendo que se vayan sin agua y sin comida, But true fasting is water only. pero el ayuno en realidad es nada más agua. It's not coffee and juice. No es café y jugo, It's not aspirin. no es aspirina. That's why I'm saying some of you have medical conditions. Y digo, algunos de ustedes tienen situaciones médicas. Take one meal Hey, no coman una comida and pray and fast y oran y ayunen for that one meal. por esa comida. That'll do. Eso lo haría. But some of you don't have medical conditions. Pero algunos de ustedes no tienen problemas médicos. Well, what happens when you get a headache? Hoy, ¿qué pasa si te da un dolor de cabeza? Let it throb. Deja que te vibre la cabeza. Well, somebody says, I just take a little juice. Pero alguien dice, bueno, toma un poco de jugo. That's a diet. Eso es una dieta. I know what I'm talking about. Yo sé de lo que estoy hablando. If you don't believe it and you've been taught something else, Si tú no lo crees y te han enseñado otra cosa, you take 3 days, toma 3 días, 24, 48, 72 hours, 24, 48 y 72 horas, and drink your juice and do your coffee. y tómate tu jugo y tómate tu café, And then you take 3 days y luego tomas 3 días and you do water only. y tomas agua nada más. And you tell me which one's a fast Y me vas a decir tú cuál es el ayuno and which one weakens the knees y cuál fue la debilidad que se fue and which one's a diet. y cuál es una dieta. Let's not let things slip. No hay que dejar que las cosas se deslicen. No contemporary fasting around here. No un ayuno contemporáneo aquí alrededor. No contemporary music. No música contemporánea. No contemporary Bible. No Biblia contemporánea. No contemporary preaching. No predicación contemporánea. And no contemporary fasting. Y no un ayuno contemporáneo. We okay? ¿Estamos bien? Look a little further with me. Look at Matthew chapter 6. Stay Vean with me. conmigo en Mateo 6. Sigan Matthew conmigo. chapter 6. Watch the attitude. Vean la actitud. Stay with me. You're doing Sigan well. conmigo. Va adelante. Thanks for everybody being here. Gracias porque todos están aquí. We're still just in my living room and I'm talking to you. Seguimos aquí en mi sala y estoy hablando con ustedes. Matthew chapter 6. Mateo 6. Watch the attitude. Vean la actitud. Verse 16 and 17 Versículos and 18. 16, 17 y 18. 17 and 18. Go ahead. Cuando ayunéis, no seáis asusteros o como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Fasting is an inward act El ayuno es una palabra interna as unto God. hacia el Señor. It's not to be seen of men. No es para que lo vea el hombre. What's wrong with you today, Pastor? ¿Qué te está pasando a ti ahora, pastor? Oh. I haven't eaten in 2 meals. Oh, no he comido 2 comidas. Nothing's wrong with me today. Nada me pasa conmigo este día. Everything's fine. Todo está bien. The old man's dying. El viejo hombre se está muriendo. That's probably what you see. Es lo que estás viendo. Come on. ¿Así ven? It says this, that we should do it in secret. Dice que hay que hacerlo en secreto Not to appear unto men. para no verse ante el hombre. It's not to be men pleasers. Es para que no le des gusto a los hombres. It's not a competition. No es una competencia.
It's not something where you say that guy did that, so that makes him more spiritual. Y no es algo para decir ese joven lo hizo esto y es más espiritual. Fasting is not the destination. El ayuno no es la destinación. Fasting is just part of the journey. El ayuno es parte del viaje. Look at Luke 18. Everybody still all right? Lucas 18, ¿todos siguen bien? We're going somewhere. Luke Vamos a un 18. lado, Lucas 18, 10, 11, 12. 10, 11 y 12. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. If I understand that right, Si yo comprendo esto bien, the Pharisee was praying with himself. el fariseo estaba orando para sí. Look at verse 11. Vean en el versículo 11, Luke 18, Lucas 18, verse 11. 11. The Pharisee stood and prayed thus with himself. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. He's not talking to God. Él no estaba hablando con Dios, He's talking to himself. él se estaba hablando a sí mismo. He's patting himself on the back. Él se estaba dando palmadas en su espalda. God's not in the whole thing. Y Dios no estaba en esto. He's doing it to be seen of men. Él lo estaba haciendo para que los hombres lo vieran. He's doing it out of pride. Él lo estaba haciendo de orgullo. The other one came Y el otro vino, in verse 13 y en el versículo 13, and wouldn't even lift up his eyes y ni él levantaba sus ojos, and called himself a sinner. y se llamaba él pecador. Do you understand? ¿Comprendes? Look at Isaiah 58. Vean ahora Isaías 58. Here's why we fast. Y es por esto que ayunamos. Everybody all right? ¿Todos bien? Isaiah 58. Stay with Isaías me. 58, sigan conmigo. And by the way, I realize many of you know these already, Y yo sé que yo realizo que muchos de ustedes saben esto, but we're not going to let it slip. pero no vamos a dejar que se deslice. We've got new Christians in here who've never heard about fasting. Tenemos nuevos cristianos aquí que nunca habían escuchado del ayuno. We have Christians who've been saved for years that haven't done it. Tenemos cristianos que han sido salvos por años y nunca lo han hecho. Let me provoke you to love and good works. Déjame provocarte para trabajos buenos. Isaiah 58, Isaías 58, the last half of verse 4. la última parte del versículo 4. Isaiah 58, the last half of verse 4. Isaías 58, la última parte del versículo 4. Ye shall not fast as you do this day, to make your voice to be heard on high. Y aquí, hold on, 58:4. 58:4. Ok. He aquí que contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Your voice to be heard on high. Tu voz que sea oída en lo alto. What does fasting do? ¿Qué es lo que hace el ayuno? It highlights your prayer. Hace que tu oración sea más conmovidora para Dios. It makes it more earnest. La hace más valedera para Dios. It's denying the flesh. Es negándote a ti mismo. It's bringing the body under subjection. Es poniendo el cuerpo bajo sujeción. It's weakening the old man. Es debilitando al viejo hombre. It's saying, God, I'm in earnest about this prayer. Y decir, Señor, yo te quiero honrar con esta oración. Read verse 6. Ahora versículo 6. Verse 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, To loose the bands of wickedness. para desatar las ligaduras de la impiedad, To undo the heavy burdens. para soltar las cargas de opresión To let the oppressed go free. y dejar a los libres a los quebrantados, And that you break every yoke. y que rompas todo yugo. I want you to listen very carefully. Quiero que escuchen con mucho cuidado. Back to the family again. Regreso a la familia. Brother Torres is with us tonight. El hermano Torres está con nosotros esta noche. In the first part of January, Y la primera parte de enero, Brother Torres came to me el hermano Torres vino conmigo and informed me that God had led him on a fast. y me informó que Dios lo había guiado a ayunar. I understand that what he does is in secret. Yo entiendo lo que él hace es en secreto.
But as a church family tonight, Pero como familia en iglesia esta noche, the Holy Spirit's led me el Espíritu Santo me ha guiado a mí to let you, the church family, para dejarte saber a ti, familia en iglesia, in on what one of our family members en lo que está pasando con un miembro de nuestra familia. is about to finish. Va a terminar. It's not to be outside of our room. No es para estar fuera de nuestro edificio It's not to go outside of our home. o para salir fuera de nuestra casa. It's so our children look and learn and listen. Es para que nuestros hijos escuchen, aprendan y escuchen. It's so our young men and our young ladies look and learn and listen. Es para que nuestros jóvenes y jovencitas aprendan y escuchen. It's not the period of time, it's the obedience. No es el periodo de tiempo, sino la obediencia. Brother Gill El hermano Gil finishes a 40-day fast termina el ayuno de 40 días tomorrow morning at 6 o'clock. mañana en la mañana a las 6 de la mañana. We've been praying, we've been supporting. Hemos estado orando y hemos estado soportándolo. And you say, I thought you were supposed to do it in secret. Hoy tú dices, pensé que lo tenías que hacer en secreto. It's almost over. Hey, ya se acaba. I thought it would be good for our children Yo pensé que sería bueno para nuestros hijos and our young adults y a nuestros jóvenes adultos to see a man stand up ver a un hombre ponerse de pie, who the last time he had any food que la última vez que tuvo comida was January 9th. fue enero 9. I just want that to sink in. Yo quiero que esto se ponga dentro de ustedes. He is so sick of water right now. Él ya está tan enfermo del agua, He probably won't drink water for a month. él probablemente no va a tomar agua por un mes. He's 50 pounds down, Ya perdió 50 libras, but he's not dead. pero no está muerto. His old man is more dead. Y su viejo hombre está más muerto. And tomorrow morning at 6 o'clock, Y mañana en la mañana, a las 6 de la mañana, on his 41st birthday, en su 41º cumpleaños, he'll begin the process of eating again. va a empezar el proceso de comer nuevamente. We'll keep it right inside of our room. Lo vamos a mantener adentro de nuestro espacio, But we're not going to let things slip. pero no vamos a dejar que las cosas se deslicen. I want Yo quiero our children que nuestros hijos to return to the old landmarks. que se regresen a las marcas anteriores. You read in history Escuchas y lees en la historia about great revivals, de grandes revivimientos, but you don't see the prayer and fasting that went on. pero no ves la oración y el ayuno de antes. It still works. Hey, funciona. 39 and a half days. 39 días y medio. I'm not saying you should go out and start tomorrow. No te estoy diciendo que empieces mañana. Look up here. Véanme a mí. And if in your mind right now you're being critical, Y si en tu mente ahorita estás siendo crítico, get that spirit out of here. hey, corre ese espíritu de aquí. This is a family, a church family sitting around tonight, Esto es una familia de la iglesia que está aquí alrededor, talking about something that God led one of the family members to do. hablando de un miembro de la familia que Dios guió a hacer. As of midnight last night, Como la noche anterior, this wasn't planned, esto no estaba planeado, but as of 5 or 6 in the morning, pero como 5 o 6 de la mañana de hoy, I clearly knew what God wanted us to do tonight. claramente yo sabía lo que Dios quería que hiciéramos esta noche. Let's raise the bar a little bit. Vamos a levantar más la barra de prueba más. Let's remind ourselves where we've come from. Vamos a acordarnos de dónde venimos. It's always been a part of our church. Hey, siempre ha sido parte de nuestra iglesia It will continue to be a part of our y va a church. seguir continuando a ser parte de nuestra iglesia. Gil bought a new suit for tonight. Gil compró un traje nuevo esta noche. He had to buy a smaller one. Tenía que comprar uno más chico. You don't have to be in sympathy. Hey, no tienes que estar con simpatía. Not for a man in God's will. No por un hombre que está en el camino de Dios. Brother Gil, you come. Pastor Gil, ¿viene, por favor? Está prendido.
Pues gloria a Dios, amén. Praise the Lord, amen? Amén. Amén. Ahora la iglesia en inglés necesita intérprete. Now the church in English, they need an interpreter. ¿Dónde están los hermanos de la obra hispana? Digan amén. Where are the brothers of the Spanish ministry? Say amen. Amén. Vamos a... Yo primero quiero decir First of all, I want to say, que Dios merece toda la honra y la gloria. the Lord deserves all the honor and glory. Como dijo el pastor, Just like the pastor said, yo estoy en la voluntad de Dios. I am in the So- will of God. Y yo estoy seguro And I am sure de que si no hubiera obedecido a Dios, that if I would not listen to God and obey God, no hubiera yo experimentado I would have not experimented lo que Dios me ha revelado últimamente. what God has revealed to me lately. Les quiero dar algo personal I want to tell you something personal. del cómo pasó todo esto. How did this happen? En el mensaje de la mañana In the message in the morning, hablamos del hombre viejo y el hombre nuevo, ¿recuerdan? we spoke about the old man and the new man. Hablamos de la lucha, de la batalla, de la prueba. We spoke about the fight and the strength and the proof. Y una de las cosas que me pasó a mí And one of the things that happened to me el año pasado, last year, muchos de ustedes saben, nuestros miembros de la obra hispana, que hemos crecido mucho últimamente. many of you in the Spanish ministry know that we have grown lately a lot. Y el Señor ha bendecido, pasamos el año pasado, en estos tiempos, estábamos teniendo 220, 250, un buen día. Y ahora, terminando el año, ya estamos llegando a 350 ya regularmente. We were last year between 150 to 225, but passing the year, we were hitting between 300 to 350 people. El Señor hizo grandes cosas. So the Lord did great things. En el mes de septiembre In the month of September del año of pasado, last year, yo comencé a examinar la iglesia. I started examining the church. Y vi todo el crecimiento, y vi todas las familias nuevas. And I saw the growth and all the new families. Y estaba bien agradecido con Dios. And I was very thankful unto God. Pero a la vez tenía mucho temor y sentía presión, porque decía yo, mucha gente nueva, más familias, más problemas, más carga. And at the same time, I was very much afraid, and I had more load, more worries, and more concerns because of the new families and the newcomers and so many people. Y yo comencé a orar y pedirle, Señor, yo no soy capaz de guiar este número de gente. Yo necesito más sabiduría, necesito ver mi vida, necesito examinar mi propia vida para poder estar listo para lo que viene adelante. And I said, Dear Lord, I am not capable to carry the load of all these people because there are so many people and I'm not prepared yet. I need preparation, wisdom, knowledge. Y quiero que miren Salmos 26. And I want you to see Psalms 26. Salmos 26. Psalms 26, El versículo 2. verse 2. Aquí está hablando el rey David. And King David is spoken in here. Y dice ahí en el versículo, ahí están en el 2, dice, escudriñame, oh Jehová, And y it says, pruébame. Examine me, O Lord, and prove me. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examine me, all my intimate thoughts and my thoughts. Y esto fue lo que yo le estaba pidiendo al Señor, porque yo me miraba a mí, miraba a la gente y decía, Gil Torres no tiene lo que se necesita para guiar a esta cantidad de gente y más para allá cuando llegamos a 500 y a 1000, porque creemos que vamos a llegar a 1000, hermanos. And this is, amen. This is what I was asking to myself when I read this. And then I said to myself, how could I lead people when we grow to 500 or to 1,000? I'm not capable. I'm not able. So yo le pedí al Señor que me examinara. Oh, I asked the Lord to examine me. Y el Señor lo hizo And the Lord did it. y me enseñó varias cosas And He showed me certain things que estaban mal that were wrong en mi persona. in my person.
Y yo le pedí al Señor, ok, Señor, me enseñaste, me puse a orar. And I asked the Lord, and I start praying. Y en el mes de septiembre estaba orando por eso para el año que viene, este año, In the month of September, I was praying for this year already. para que Dios me pudiera preparar para estar listo para lo que venía adelante. So the Lord will prepare me to be ready for the things that will come. Pero yo miraba que And I esas will- cosas que Dios me estaba enseñando, And I will see these things that the Lord was teaching me, que showing eran me, cosas que ya Dios tenía años enseñándome. were things that God had already taught me years prior. Y yo seguía igual. And I was the same. Y yo pensaba, Señor, estoy orando, te estoy pidiendo, tú me enseñaste, yo lo he visto, pero sigo igual, Señor. And I was saying, Lord, I am praying, I'm asking you, and I'm saying unto you, but you already showed it to me. Y en el mes de octubre And in the month of October, estaba yo viendo una revista I was looking in a magazine sobre atletas About- superiores, athletes that were super athletes, estupendos, very excel, de tremenda condición. excellent condition. Eran hombres los cuales participan en el evento la cual se llama triatlón. And creo these que were se the dice. men that run and play in the triathlonist. Y yo estaba leyendo en este libro And I was reading in this book sobre el enfoque y la concentración y la dedicación que se necesita para participar en este tipo de competencias. And I was reading the way they focus, they concentrate, and the participation that they have to place to become players in that game. Y ustedes que saben de esta competencia, And you that know this kind of game or challenge, es una de esas cosas, y lo que no saben lo que es, estos hombres o mujeres tienen que hacer tres cosas en este evento. Tienen que nadar 1 milla en el mar, and the ones that don't know what this kind of event is, you gotta swim 1 mile in the ocean. después de que salen del agua, When you get out of the water, te tienes que subir sobre una you gotta bicicleta get on a bicycle y manejar una bicicleta de más de 100 millas, and drive a bicycle more than 100 miles. y después de eso, And then after that, correr por 26 millas. run for 26 miles. Hermanos, para mí eso es extremo. For me, brothers, this is extreme. Y yo vi eso y dije yo, ¿cómo es posible que alguien puede hacer algo a llegar a tener tanto enfoque y tanto deseo? And I saw that and I read that and I said, that's impossible. How can it be possible that somebody could have such a desire and focus to do this thing? Y es cuando nació en mi corazón And that's when the desire grew and born in my heart. y el Señor me dijo, And the Lord told ¿qué me, si tú podías hacer algo para mí, pero en lo espiritual? what about if you can do something for me, but in the spiritual? Algo en lo extremo. The Lord was asking him in the stream. Y yo dije, si yo puedo hacer algo así como ellos lo hacen para lo físico, si yo lo puedo hacer para lo espiritual, ¿qué es capaz de Dios de hacer con mi vida? Dios es capaz de limpiarme, de quitarme esas cosas sucias de mi corazón, las cuales me están limitando como siervo de Dios. And I thought, if these people can use their energy and their focus to do their thing, God can do that in me. So He can cleanse me, He can purify me, and get all the bad things in my heart and in my thoughts. So the things that are limited me to do the things that I should do for the Lord. Lo que Dios me estaba enseñando, que el hombre viejo But what God was teaching me was that the old man necesitaba morir. needed to die. Y Dios me enseñó And God showed me que yo tenía que hacer algo that I needed to do extremo extremes en el año 2002. in the year 2002. Algo que nunca he hecho. Something that I have never done. Yo tengo 40 años de edad. I am 40 years old. Voy a cumplir 41 el día de mañana. I'll be 41 tomorrow. Y dije yo, pues el número 40 es un número significativo en la Biblia. And I said the number 40 is very significant in the Bible. También representa generaciones. And also represents generations.
Y una de las cosas que yo predico, ustedes en la obra hispana saben que siempre estamos hablando de la siguiente generación. And one of the things that I preach oftenly in the Spanish ministry is about generations. Nosotros no tenemos muchas generaciones de cristianos We don't have many generations of Christian people en la obra hispana. in the Spanish ministry. Y nosotros como nuevos creyentes, muchos de nosotros somos primera generación, so tenemos la grande responsabilidad de continuar esto. And us, as new believers, have all the responsibility to continue this. So dije yo, algo con 40, no sabía todavía And I qué. said something with 40. I did not know what it was. Entré, y yo pensé esto, pues voy a pensar en 3 cosas, And I incluyendo el número 40 que yo puedo hacer en I'm este going to año. think on 3 things that I can do with the number 40. Dije yo, pues, puedo leer mi Biblia en 40 días. And I said, well, I can read my Bible in 40 days. Eso sería extremo, That'll be extreme. según yo. So I thought. La segunda cosa que yo dije, yo dije, pues si puedo leer la Biblia, también en 40 días voy a orar 40 horas. The second thing that I said, well, if I can read the Bible in 40 days, well, I can also pray for 40 hours. Dije, pues esas son 2 cosas, nomás me falta una. And these are 2 things. I just need one more. Y dije, pues a mí me gusta ganar almas. Well, I like to win souls. Pues voy a ganar almas. I'm going to go win souls. Una hora por día por 40 días. 1 hour per day for 40 days. Ahí tengo mi acto extremo, la cual Dios me pidió. Oh, I got the extreme act that the Lord had asked me. Pero llegando al fin del año, But at the end of the year, no tenía paz. I didn't have peace. Y yo sabía que lo que yo tenía delante de Dios Y yo sabía que lo que tenía delante de... And I knew that what I had before God... Sorry. y yo comencé y yo comencé a pedirle al Señor, ¿qué de veras quieres de mí? And I started asking God, what do you really want from me? Entramos en enero, We enter into January. en la primera semana de enero, On the first week of January, yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? I say, Lord, what do you want me to do? Yo de veras quiero ser usado por ti. I want to be used by you. Yo no quiero limitar a esta iglesia. I really want to be used by you, and I do not want to limit this church. Yo quiero dominar ese hombre viejo. I want to dominate that old man. Yo quiero que muere. I want that to die. Yo no lo puedo hacer, Señor. I cannot do it, Lord. He tratado, I have tried. he orado. I have prayed. Tengo que hacer algo. I got to do something. Como las 3 de la mañana, creo que diré el 4 o 5 de enero. About 3 or 4 o'clock in the morning, the 3rd or the 4th of January, Me levanté, no me podía dormir. I got up. I could not sleep. Estaba caminando en la sala. I was walking on the living room. Me subí a mi carro. I went to my car. Comencé a manejar. I started driving. Y nomás estaba yo hablando con Dios. And I was just talking to God. Prendí el radio. I turned on the radio. Estaba en el canal el canal cristiano. And it was in the Christian channel. Y estaban leyendo la Biblia. And they were reading the Bible. De vez en cuando leen la Biblia King James. And some of the times they read the Bible King James. So, yo estaba escuchando. I was listening. Y estaban leyendo, comenzando con Mateo, And they were starting reading Matthew, capítulo 4. chapter. Y ustedes conocen capítulo 4, And you know chapter 4, cuando el Señor terminó su ayuno. when the Lord ended his fasting, Y llegó el enemigo ahí. and the enemy showed up. Cuando yo escuché eso, When I heard that, era clarísimo it was as clear que Dios quería que arriba de esas 3 cosas que yo quería, that God wanted me to do it. In top of the 3 things that I wanted to do, quería que ayunara. He wanted me to fast. Traté de
pelear con Dios, I try to fight with God, convencerlo que no es así, convince him that it wasn't that way. pero más de que yo le decía no, But the more that I will tell him no, más me estaba asegurando que era él. he was reassuring me that that was it. Llegué a la oficina, I got to my office. comencé a escribir todo lo que yo quería hacer para el Señor. I started writing all that I wanted to do for the Lord. Ya sabía que tenía que ayunar. I knew that I had to fast. Le dije, Señor, ok, está bien, Señor, yo voy a ayunar, pero este año lo voy a hacer en noviembre, octubre, septiembre. And I said, okay, Lord, I am going to fast, but I'm going to do it in October, September, maybe November, Al fin del año, at the end of the year. el Señor me dijo, no, The Lord said, no, tú hágalo lo más pronto posible, you do it as soon as possible. porque cuando tú lo comienzas lo vas a terminar. Because when you started it, you're going to end it. Si te esperas 6, 7 meses, If you wait 6, 7 months, el diablo va a robar lo que he puesto en tu corazón the devil is going to steal what I have put in your heart, y no lo vas a hacer. and you're not going to do it. Entonces después le dije, pues Señor, ¿cuándo pues? And then I told the Lord, when am I going to do ¿Cuándo it? sería bueno? When would it be the right time? El Señor puso en mi corazón, The Lord placed in my heart, pues tú cumples 41 años en febrero. you'll be 41 in February. ¿Por qué no ves el día de tu nacimiento, el 18 de febrero, Why don't you see your date of birth on the 18th y cuenta para atrás and count backward 40 días 40 days y comienza? and start? Dije, pero eso va a ser en 3 días, Señor. And I said, well, they're going to start in 3 days. ¿Tan pronto? So soon? Después de que me enseñó eso, And after he showed me this, el 8 de enero, January the 8th, puse todo, lo escribí todo. I wrote everything. Tengo un horario y tengo notas de todos los días de mi ayuno. I have notes in everything of my fasting, Todo lo que me ha pasado, hermano. everything that has happened to me. Para después, tal después poder ayudar a alguien más. So in the future I can help someone. El 8 de enero, January the 8th, le pedí al pastor Fisher si podía hablar con él. I asked Pastor Fisher if I can speak with him. Tenía toda mi lista de todo lo que iba a hacer, lo que Dios me pidió. I had my list, everything that God had asked me to do so. Entré a su oficina I entered into his office, y dije, pastor, y yo estaba temblando, hermano, and I say, Pastor, and I was shaking porque yo tenía because I had delante de mí before me lo que Dios me estaba pidiendo. what God had asked me. Y Dios me dijo, ahora ve dile a tu pastor, And God told me, now go tell your pastor, porque ahora vas a dar cuenta. because now you're going to give an account. Yo no quería hacerlo. I didn't want to do it. Yo dije, nomás tú Dios, Señor, nadie más tiene que saber. I said, now only you and I, Lord. No one has to know. El Señor dijo, no, tú tienes que decirle a tu pastor, And the Lord said, no, you got to tell your pastor. tú tienes que dar cuenta. You got to be an account. Llegué ahí y me acuerdo que tenía así la hoja y llegué y dijo, el pastor me podía ver que estaba un poco nervioso. I got there and I had my notes, and pastor could see that I was nervous. Y yo le dije, pastor, tengo temor, And I say, Pastor, I am afraid porque tengo algo en mi mano que te voy a dar. because I have something in my hand that I got to give to you. Y cuando yo te lo entregue, And when I give it to you, en inglés dicen, in English they say, it's on. está prendido. Se tiene que hacer. You got to do it. El momento que se lo entrego ya está sellado. The moment that I give it to him is sealed. Dices, ¿por qué fuiste con tu pastor? And then you say, how come you went to your pastor? Primero porque es el hombre de Dios en mi vida. First of all, because he's a man of God in my life. Yo lo amo I love him, y él tiene autoridad. and he has authority. ¿Por qué digo eso? How come I say that? Porque él ha pasado por un ayuno de 40 días. Because he has gone through a fasting of 40 days. En el 93, muchos de ustedes no saben, In 1993, many of you do not know this. en el mes de septiembre, In the month of September, incluyendo los primeros de octubre, including the days of October, el pastor Fisher ayunó por 40 días. Pastor Fisher fasted for 40 days.
sus últimos 7 días de su ayuno, the last 7 days of his fasting, fue la primera vez que yo ayuné, that was the first time I ever fasted. en sus últimos 7, In his last 7. casi hace 9 años. That was almost 9 years ago. Él me ha influido He has influenced me para escuchar la voz de Dios. to hear the word of God. Cuando Él lo recibió, When he received it, se gozó conmigo. he was rejoicing with me. Dice, hermano, He said, brother, I'll be praying for you. I'll be praying for you, Y te voy. and I will. Amén. Pero yo sé que hizo más que eso. But I know he did more than that. Él ayunó también un tiempo conmigo. He fasted with me sometime. I know he did. I know him. Yo lo conozco. Amén. Amen. El Señor, The Lord, después, afterwards, yo podía hablarles toda la noche de todo lo que ha pasado. I can be talking to you all night of everything that has happened, Pero la cosa más significado para mí but the thing that was more significant to me de que no solo Dios puso esto en mi corazón, is that not only God has placed this in my heart, pero Dios me ha mostrado but God has shown me quién soy. who am I. Una persona no es espiritual porque ayuna. A person is not spiritual because it fasts. Yo no me considero alguien grande en las cosas de Dios. I do not consider myself someone big in the things of God. La única cosa que he hecho, hermanos, The only thing that I have done, es escuché la voz de Dios I heard the voice of God y lo estoy obedeciendo. and I am obeying Him. Es todo. That's all. Él es el que me ha cargado. He is the one that has carried me. Una persona que ayuna 40 días no nomás decide voy a ayunar 40 días. A person that fasts for 40 days just doesn't say, well, I am going to fast for 40 days. Tiene que ser guiado por Dios. It has to be guided by God. Y si una persona puede ayunar 40 días And if a person can fast for 40 days, y hay otra persona que tal vez nomás puede 4 días, and there is another person that can fast for 4 days, el que hace 40 no es superior al que hace 4. and the one that does 40 ain't not superior for the one that does 4. Porque si el que hizo 4 Dios le pidió, él hizo solo lo que hizo el de 40, obedeció a Dios. Because if the one that did the 4 obeyed God as the same as the guy that did 40 that obeyed God, then there's the same. So, no es algo especial, There is nothing special. no, es solo obedecer a Dios. It's only obeying God. Él nos carga. He will carry us. Si te pide algo, If He asks you something, te va a cargar. He will carry you. Y no nos pida algo And He does not ask us of something en la cual Él no nos puede cargar. in something that He will not carry us. Cuando When comencé mi ayuno, I started my fasting, el día número 5, day number le voy a 5, dar algunas pocas cosas. I'm going to tell you a couple of things. Ya tenía 5 días ayunando I had had 5 days y fasting, estaba pero duro. and it was hard. Estaba caminando por la calle, I was walking on the street. vi un Burger King ahí a un lado I saw a Burger King on the side, y dije yo, ¿qué estás haciendo? and I said, hey, what are you doing? Tú puedes comer, You can eat. no es pecado. It's not a sin. Y Dios me dijo, And God told me, en 35 días, in 35 days, ese Burger King it's a Burger King, that Burger King, todavía va a estar ahí. it will still be there. Y si no está ahí, And if it's not there, es que tú ya estás conmigo it's because you're with me. y tú no vas a necesitar comida. And you ain't going to need no food. No te aguantas. So you take it.
Y les podía contar otras cosas similares. And I can tell you some similar things that had happened. La semana pasada Last week, fue una semana muy especial. it was a very special week. He pasado por tiempos muy difíciles en esto. I have gone through very difficult times in Me this. he sentido ansioso, I have felt nervioso, anxious, nervous, desesperado. desperate. Y yo sé que es el proceso de Dios limpiando mi corazón. And I know it's the process of God cleansing my heart. He gastado mucho tiempo llorando. I have spent a lot of time crying. He orado como nunca he orado en mi vida. And I have prayed like I have never prayed in my life. Mi meta era 40 horas. My goal was 40 hours. He orado más de 80 horas. I have prayed more than 80 hours. Esto no lo puede hacer uno You cannot do this sin ayunar. without fasting. El ayuno te da deseo de orar. The fasting gives you the desire of praying. Por regular no tenemos ese deseo. Regularly, we don't have that desire. El hombre viejo no nos deja orar. The old man does not let us pray. El viejo hombre no quiere nada con la oración. The old man does not want nothing with prayer. Pero cuando el hombre viejo But when the old man está débil, is weak, el hombre nuevo the new man puede orar. can pray. Y lo he visto. And I have seen that. Funciona el ayuno. It works, fasting. Es real esta doctrina. It is real in this doctrine. La semana pasada, Last week, el domingo pasado en la noche, last Sunday at night, Pastor Fisher estaba predicando en la iglesia de North Valley del Pastor Trevor. Pastor Fisher was preaching over there in the church of Brother Trevor, Y ellos ahorita están tratando de levantar fondos and they're trying to raise funds por un nuevo edificio. for a new building. Pastor Fisher me habló en el día del domingo pasado Pastor Fisher came in the daytime of last Sunday, y me dijo, hermano, Dios ha puesto en mi corazón and he told me, brother, God has put in my heart de predicar sobre el ayuno. to preach about fasting. Y yo quiero que tú, And I want you to que hables con esta iglesia talk to this church de lo que está pasando en tu vida, about what's happening in your life de lo que Dios está haciendo por medio de este ayuno. and what God is doing about this fasting. So le dije, pastor, tú eres mi pastor, si Dios te lo puso en tu corazón, yo me someto. And I say, Pastor, you are my pastor, and if God put it in your heart, I'll submit unto you. So él me habló después en medio de su mensaje, So he called me in the middle of his message por su celular, through his cellular, y me pidió si yo podía hablar con la iglesia and he asked me if I can speak to the church sobre el ayuno. about fasting. El siguiente día, Next day, 3 de esos hombres de esa iglesia three men of that church, me hablaron they call me y me dijeron, hermano Torres, and they say, Brother Torres, vamos a andar ayunando contigo we will start fasting with you los últimos 7 días. the last 7 days. Yo les dije a ellos, I told them, cuando hablé a toda la iglesia, when I spoke to the full church, que cada día de los últimos 7 días de mi ayuno yo iba a orar para que Dios les diera ese edificio that nuevo. each day of those last 7 days of my fasting, I will pray each day for God to give them the building each day. Y lo estoy haciendo. And I am doing it. Hay como 6 hermanos aquí en la iglesia There's about 6 brothers here in the church que también están ayunando conmigo los últimos 7 that are días. doing this with me the last 7 days. Les voy a dar un versículo más y ya termino. I'm going to tell you one last verse and I finish. Job capítulo 23. Job 23. Job 23. I'm going to give you the last chapter and then I'll finish Job 23. Okay. See that? I got it. No, I need it. I'm not going to choose English. Okay, that's fine. Oh, that's fine. We're going to change to English. Vamos a cambiar al inglés. Job chapter 23. Job 23, Look at verse 13 and 14. versículo 13 y 14. In the weakest time of my fast, En el tiempo más débil de mi ayuno,
God gave me these two verses Dios me dio estos dos versos that really strengthened me. que me dio mucha fuerza. In verse 13 it says, En el versículo 13 dice, but he is in one mind. pero si Él determina Who can turn him? una cosa, ¿quién lo hará cambiar? And what his soul desireth, Y su alma deseó even that he doeth. e hizo. For he performeth the thing Él pues acabará that is appointed for me. lo que ha determinado de mí. And many such things are with him. Y muchas cosas como estas hay en Él. The last 7 days of a 40-day fast are the most difficult. Los últimos 7 días del ayuno son los más difíciles. God gave me these verses Dios me dio estos versículos to get me through. para hacerme cumplir con esto. The key was that he put it in my heart. He appointed it to me. And anything he appoints, he completes. La clave es, Él lo puso en mi corazón y todo lo que Él pone en mí, Él lo completa. So it wasn't about me throwing in the towel because I didn't appoint this to begin with. No era yo tirando la toalla, pero fue Dios que Él lo puso en mí. So when I read that, it was like, okay, Lord, you just finish it. Entonces cuando yo leí eso, dije, bueno, Señor, tú termínalo. Just get me there, Lord. Oh, déjame llegar ahí, Señor. As a preacher, Como predicador, and I know Pastor knows about this, y yo sé que el pastor sabe de esto, it's a privilege behind us to be behind the pulpit. es un privilegio estar atrás del postrar. You influence people. Usted influencia a la gente. People trust you. La gente te confía. People look to you for counsel. La gente te ve a ti para que des consejo. People think you're wise. La gente piensa que tú eres sabio. People feel you got the answers La gente piensa que tú tienes la respuesta because you're a preacher. porque eres un predicador. You're God's man. Tú eres el hombre de Dios. You're the one that God has placed Tú eres el que Dios ha puesto to lead. para guiar. But we as preachers, Pero nosotros como predicadores we know how unworthy we are. sabemos que no somos valederos de esto. I don't know, I can't speak for Pastor, but sometimes I sit down and I hear problems. Yo no veo al pastor, pero voy a hablar por mí. Yo a veces me siento y veo los problemas And I think to myself, who am I to tell anybody anything? y pienso, ¿quién soy yo para decirle a alguien de nada? But God has shown me Pero Dios me ha mostrado that if I'll obey Him, que si yo lo obedezco, He'll use me. Él me va a usar. He'll give me the answers. Él me va a dar las respuestas. He'll make me look wise. Él me va a hacer ver sabio. He'll make me seem like I got all the answers. Él me va a hacer ver como que tengo But todas I las know I don't got respuestas. any answers. Que yo sé que yo no tengo I'm respuesta. nobody. Y nadie. But when you look at this and you see the responsibility, and Pastor and me were praying, and we know that God's blessing our church and we're growing, and one day we're going to get to 500 and 1,000. There's going to be a lot of lives. There's going to be a lot of problems. There's going to be a lot of concerns, and somebody's got to walk with God. Somebody's got to get serious. Somebody's got to be taking the things of God serious. Y el pastor y yo nos ponemos a orar sobre esto y nos podemos a meditar sobre la razón de tener 500, 1000 gentes o más, y tenemos que pensar y analizar que alguien tiene que caminar con Dios, alguien tiene que orar con Dios, alguien tiene que ser como Dios. So that's what this is all about. Y esto es de lo que se trata. Preparing a man, just like anyone else in here, Prepararse como un hombre, como todos aquí somos to be hombres, used to God. para ser usados por Dios. That's all I want. Es todo lo que quiero. That's all I want. Es todo lo que quiero. What else is there? ¿Qué más hay ahí? Really? En realidad, We know enough about the book. sabemos lo suficiente sobre este libro. We know enough about that there's nothing better beyond this book. Sabemos lo suficiente que no hay nada mejor que lo que está en este libro. I wasted a lot of life. My old man has already lived it up. He perdido mucha vida. Mi viejo hombre ya la ha usado toda. I want to give, I'll be so happy, Pastor, when I get to, I was 25 when I got saved. I'll be so glad when I hit 50 and be able to say, I've lived half of my life for God. Pastor, yo voy a estar tan feliz Right now it's out of balance. cuando yo viví mi vida por los últimos 25 años, pero ahora tengo 50
y ahora digo, la mitad de mi vida la he vivido para ti, Dios, y yo sé que ahora está un fuera de balance. But I also know that if I don't walk with God and I don't kill that old man and kill that old man and kill that old man, I won't do it. Pero yo sé que si no camino con Dios y no mato a ese viejo hombre y no mato a ese viejo hombre, yo sé que no lo voy a poder cumplir. I don't want to live 40 years for God and then the last 2 of my years live as the old man dominates as I die. No quiero vivir los últimos 48 años de mi vida I sirviendo want a to be Dios faithful to the end. y los últimos 2 años de mi vida sirviendo al viejo You know, hombre. I got- Quiero ser fiel hasta el final. I got my wife here. You know what? It will mean nothing to my wife if I'm faithful to her for 40 years and then the last year of our marriage I'm unfaithful. Aquí tengo a mi esposa y de nada le sirve a mi esposa que yo le sea fiel a ella por los últimos 40 I'm años not going to be y able el to look at último her. año no sea fiel I'm con not going to ella. be able to look at my wife and say, well, look, I gave you 40 years. Y no voy a poder ver a mi esposa y decirle, bueno, te di 40 años. I want to give her faithfulness to the end, and I want that for my Lord and Savior more than anything else. I Quiero don't ser want fiel. this stinking flesh to dominate my life. Quiero ser fiel con el Señor hasta el final. No quiero ser débil para mi cuerpo ya más. Es lo que quiero. So a fast is nothing. So el ayuno es nada. Pastor said it. You know, you realize how stinking weak and filthy this body is. El pastor dice, te realizas qué tan malo es este cuerpo lleno de pecado y vil, inservible. It's so full of wickedness, Está tan lleno de debilidad, thoughts, impurities, pensamientos, desires. deseos. You fast a while, men. Hey, tú ayuna, hombre. Some of you men got some problems with your flesh. Algunos de ustedes hombres tienen Oh, problemas. how con do su you carne. know that, brother? I'm a man too. Hey, ¿cómo sabes eso, hermano? Yo soy hombre también. Fast a while. Ayuna por un tiempo God will take care of that problem. y Dios se va a encargar de ese problema. He will. Él lo va a hacer. I just want to finish by just saying this. Quiero terminar diciendo esto. I don't consider myself some expert or nothing on fasting. Yo no me quiero considerar un experto siendo una persona que ayuna. But I will, like Pastor, encourage people to do it. Pero sí, como el pastor, yo los voy a ustedes a animar para que lo hagan también. And if you're in here considering a fast, Y si tú estás aquí considerando ponerte en ayuno you say, I've only done it 1 day, 2 days. y dices, yo nada más lo hice un día o 2 días, I'd be more than willing to sit down with you, and I would even fast with you a week. yo estoy más que dispuesto de sentarme contigo y hasta ponerme a ayunar contigo 1 o 2 semanas. Yo no dije 2. I didn't say 2 weeks. I said 1 week. Dije una semana. So, yo nomás digo para que si alguien está aquí considerando, I only saying if somebody here is considering, I'm open to talk, and estoy abierto para I hablar can share more of the stuff. I can talk about the pain and the aches and y te the puedo emotions. decir You sobre know el what was dolor the y biggest todo blessing eso. of all this? That man over there. ¿Sabes cuál fue la más Oh, it was bendición más God, but grande? you know what? Ese hombre fue Dios. I didn't go to a doctor. Yo no fui con un doctor, I went to a man that had been there. fui con el hombre que ha estado en esto. That man over there walks with God. Ese hombre que está ahí camina con Dios. He coached me. Él fue mi manager. Every 5 days or so, Cada 5 días he'd give me a call. me llamaba. How you doing, brother? Me decía, ¿cómo te va, hermano? You're going through this, right? Estás pasando por esto, ¿verdad? And every time he said that, it was like, Y cada vez que decía él eso, decía yo, ¿oh? prophet? ¿Así es? Prophet. Oh, ¿es profeta? Es que cuando volteas tu cara no te oigo. Oh, discúlpame. He's been there. Él ha estado ahí. Amen? Amén. That was a huge blessing. Esa fue una gran I bendición. called him one night. Yo le hablé una noche, I couldn't find him. no lo podía encontrar, I was really suffering. estaba sufriendo mucho, My legs were all cramped. I was curled up in a ball. mis piernas estaban todas llenas de calambres, estaba hecho una bola, I didn't know what to do. I No. felt anxious. I felt scared. I felt like I was having a breakdown. no sabía qué hacer, estaba ansioso, estaba desesperado, pensaba que tenía un quebrantamiento grande, I was ready to give up. estaba dispuesto a Couldn't get a dejarlo. hold of Pastor.
And finally, he called me the next morning early and told me exactly what was happening. And Y no lo podía it was just localizar. a peace. Y al día siguiente, él me localizó a mí y me entró una paz después de que hablé con él. Somebody had been there. Alguien que ha estado en esto. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? I can help somebody myself now. Ahora yo puedo ayudar a alguien. And that's what I want to do. This is not in vain. Y esto es lo que quiero hacer. Y no esto es en vano. Esto no es en vano. One last thing, and I know I'm going long, and I appreciate Y yo the sé time. que voy largo. Y una cosa más, por favor, pero Last Monday, el último lunes, on my 33rd day of the fast, en el 33º día de mi ayuno, I had a physical. me hicieron un físico. Es que me se iba, my license was going to expire as far as my medical for the DMV to drive the bus. Es que mi licencia iba a esperar para el departamento de motores y vehículos. Every 2 weeks you got to get a physical. Most of you know that. Y muchos de ustedes saben que cada 2 años tú tienes que hacerte un físico. I called Pastor, and Pastor recommended I put it off because it's going to probably look a little strange, me going in there with the fast and then checking my urine and all this other stuff. They might try to, they might even read me the riot act. Y yo le hablé al pastor y él me dijo que por qué no lo ponía a un lado ese chequeo hasta que estuviera yo otra vez bien, porque con esto del ayuno y todo esto y todo el físico tan estruendoso que le hacen, probablemente me den el acto que le quita la licencia. Okay. Oh, Casi lo dijo bien. él mencionó una palabra que el acto de Ryan. Sí, ¿Usted es lo que quiere decir, no? oh, okay. No, ahí vas. So yo llegué ahí, so I got there with the doctor, and I couldn't cancel it because if I would have, then my birthday would have came, it would have got expired, and I didn't want it to expire, so I just, the preacher didn't know this when he gave me the advice, so I just. El pastor no sabía esto cuando me dio este consejo, pero iba a terminar mi licencia, iba a expirar en mi cumpleaños. Entonces, So I kept the appointment. yo mantuve mi cita, So I went to the doctor, fui a la doctora, checked my blood pressure. me checaron la presión de He mi said, sangre. and they were really amazed. They said, "Wow, you're practically dead." Dijeron, hey, prácticamente tú estás muerto. Because man, you're just. Y dijeron, tú estás así como listo. I normally have pretty high, above average blood pressure. Y yo regularmente soy un hombre que tiene la presión arriba de lo regular. They checked everything out, and then Y checaron todo. they took the urine in the bottle, Tomaron la orina en una botecita and the lady came out, and she had this funny look on her face. y la señora vino para afuera y tenía un parecer en su cara chistoso. she looked at me, and I looked at her, and then she walked right by me, Y me vio a mí y luego se fue caminando rápido right into the doctor's office. y se metió a la oficina del doctor And she says, "Look, there's something in the urine that's not normal. There's ketones, y le dijo, mira, hay algo chistoso en la orina, hay los quitones. and that's a chemical. I don't know a lot about it, but it's a chemical that's produced whenever you lose a lot of weight." Y eso es un químico que probablemente produce tu cuerpo cuando pierdes mucho peso. And the doctor was, the lady was more scared than the doctor. The doctor said, "Oh, he's probably on a diet or something. Don't La worry enfermera about it." estaba más asustada que la doctora, pero la doctora dijo, no te preocupes, probablemente esté en una dieta. She told me this later. Ella me dijo eso después. So I went back in the room, and the doctor asked me. She goes, "Are you on a special diet or something?" Voy ahí con la doctora después en su cuarto y me dice, hey, ¿tú estás en una No, dieta I go, especial? "No, I'm not in a diet." Y le dije, yeah, yo no estoy en ninguna dieta. She goes, "Have you lost a lot of weight?" I said, "Yeah, I lost a lot of Y me weight." dije, hey, ¿tú has perdido mucho peso? Y si yo le dije, sí, he perdido mucho peso. She goes, "Are you sick? Why are you losing so much weight?" ¿Y que estás enfermo? ¿Por qué estás perdiendo tanto peso? And then I was like, well, "What do I say now?" Y dije, bueno, ¿ahora qué le digo? And I was in a daze to begin with, because you get like in a glaze where you have trouble focusing and everything Y else. estaba yo todo mareado, parece que te entras como en un túnel que estás perdido. And she even looked at me and later said, "Man, you're in a daze, aren't you?" Y se me quedó viendo ella y dice, bueno, parece que estás medio oído. Well, anyway, I just said, "Well, I'm fasting." Y le dije, bueno, ok, estoy ayunando. I didn't want to tell her because, some doctors, not all doctors approve of it, and if you tell them the length, then it becomes, No le quería decir porque pues algunos de los doctores no aprueban de esto y So anyway, she said, "Okay, that's fine. You're fasting. Okay, that explains everything." She goes, "We won't run any further checks on your urine. We'll just leave it me at." dijo, oh, qué bueno, lo que pasa es que estás ayunando, ya no te vamos a hacer más exámenes, está bien.
So then we got through the whole physical. Y luego terminó el físico. Everything was fine. Y el examen todo salió bien. My eyes are still 20/15. Praise the Lord. Mis ojos tienen la misma vista, 20/15, gracias a Dios. We went into her office. I was getting ready to go. She said you can go, but she goes, you know what? Before you go, would you just talk to me for a second in my office? Fuimos de su oficina, pero ella me dijo, ¿podrías hablar conmigo en mi oficina por un momento? And she got the paperwork, and she said, I just got to check all the boxes to make sure everything's in order. Y ella dijo, es que yo quiero que checar mi papeleo y que todo esté en orden. And then she just said to me, so what church do you go to? Y me dijo, hey, ¿a qué iglesia es la que tú vas? I go, I'm at the Lighthouse Baptist Church. Y le dije, voy a la iglesia Bautista El Faro. She goes, are you a pastor? I says, yeah. Y me preguntó, ¿tú eres pastor? Y le dije que sí. She goes, I'm asking you this because, you said fasting, and she goes, how long are you fasting for? Y me dijo, sobre este ayuno, ¿qué tan largo está haciendo tu ayuno? And I said, well, 40 days. Y le dije 40 días. And she woke up and she said, well, 40 days. Y me dijo, 40 días. And how long have you been doing it? And I said, well, this is my 33rd day. ¿Cuánto tiempo lo has hecho hasta ahora? Y le dije yo, allá 33 días. And then her eyes lit up, and I thought she was going to start to chew me out or Y sus something. ojos se pusieron así alertos y pensé que me iba a empezar a regañar o algo. And she goes, this is her exact words. She goes, you're not going to believe this. Y estas son sus palabras exactas y me dijo, tú no vas a creer esto. On Sunday, El domingo, our pastor nuestro pastor was telling the le congregation estaba diciendo a la congregación that he believes que él cree that God has put in his heart que Dios le ha puesto en su corazón to fast 40 days. ayunar 40 días. And she goes, me being, a doctor, Y yo siendo una doctora, I immediately said, preacher, I know it's in there, but there's also a physical side of this. dijo predicador, hey, está bien, pero hay efectos secundarios si usted hace esto. And she was just concerned for her preacher. Y lo que pasa es que ella tenía pues algo con preocupación de su pastor. But she goes, now that I've seen you, Pero ahora que te veo a ti and you've got a week to go, y te falta una semana, and from what I can tell, you're fine. y por lo que veo tú estás bien, You're encouraging me tú me estás animando para animar a mi pastor. para animar a to encourage my pastor. So, why am I telling you these things? Because there's been so many things along the way that God has given me. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Es que en este caminar hay cosas tan buenas que Dios me ha dado a mí. And what I'm saying is, if you fast, Lo que estoy diciendo es que si tú ayunas, you'll see some encouraging things. tú vas a ver unas cosas que te animan. God will use you, Dios te va a usar. and that's what we want. Y es todo lo que queremos. Obey God Obedecer a Dios and be used. y ser usados. So thanks a lot for everything and Gracias por todo y your prayers. And many of you know what I'm going through. sus oraciones y los que But- saben por lo que estoy pasando. It's past 50 pounds, 210 to 160 today. Son 50 libras, 210 a 160 ahora. I don't plan on staying at 160. Yo no planeo quedarme en 160, Although my son would like me to gain weight because he gets the suit if I gain 20 pounds. aunque mi hijo piensa que yo debo de ganar peso, de esa manera él se puede quedar con mi traje. This is supposed to motivate me to stay, but I kind of doubt it'll work. Esto me puede motivar a quedarme así, pero yo lo dudo. But anyway, thanks a lot and Pero de praise the todas Lord. maneras, gracias. Just a family. Somos familia, We're just a family. somos familia, We're an international family. somos una familia internacional. I'm glad he preached in Spanish a while, Me da gusto que prediqué en español por un tiempo then switched back to English. y luego lo cambiamos al inglés. It's a little tough when the man who's preaching Es difícil cuando el hombre que está predicando understands Spanish and English entiende español e inglés and can correct the interpreter. y puede corregir al intérprete. Sorry, brother. Now, Brother Gill has an excuse. El pastor Gil tiene una excusa.
right now, pero ahora the body has eaten up all the fat. su cuerpo ha comido todo lo gordo. There's no fat left. Ya no hay gordo en ese hombre. And now for last week, it's been eating the muscle. Y ahora por la última semana se ha estado comiendo el músculo. And there's atrophy. Y tiene él retrasos. Because the body will destroy itself by eating itself. Porque el cuerpo se destruiría a sí mismo porque se empieza a comer a sí mismo. It'll lust Se va a empezar a destruir. and eat on itself Y se empieza a comer a till sí it mismo destroys itself hasta que se destruye a sí mismo. because it's flesh. Porque es carne. The electrolytes are gone. Las luces eléctricas se han ido. The ketones which feed the brain, Los ketones son los que dan comida al cerebro there hasn't been any put in there for a long time. y no le han puesto comida por mucho tiempo. He doesn't need to go any longer Él ya no necesita hacerlo ya because más. next the body will start eating the organs. Porque lo que pasa por siguiente, se va a empezar su cuerpo a comer los órganos y no para. Tomorrow he's done. Y así pasa. Some of us ought to pray tonight. Algunos de nosotros tenemos que orar esta noche. Let me tell you one thing that it's all about, just one. Déjame decirte una sola cosa nada más, y de esto es de lo que se trata todo esto. Brother Gil, El pastor Guido. get used to your new auditorium. Acostúmbrese a su nuevo auditorio. I think tonight, Yo pienso esta noche, we in the English part of the church nosotros como la iglesia, la parte Ahora, de yes. inglés de la iglesia, ought to just go ahead and give our Spanish part of our church tenemos que darle nuestra parte a la iglesia en español, this auditorium. este auditorio. And then if you'll just let us use it for a couple of years, Y si usted nos deja usarlo por un par de años, we'll let you take occupancy te dejamos ocuparlo entonces. in the English side of the church Del lado de inglés de la iglesia, with the Spanish side's help. con el lado hispano también. We'll build a new one. Van a construir uno nuevo. I think this would be a good Spanish auditorium. Yo pienso que este sería un auditorio hispano muy bueno. So tonight, Gil, it's yours, Esta noche, hermano Gil, es de usted, but it's as unto the Lord. pero es sobre el Señor. I think it's been good to be together as a family tonight. Y es bueno que nosotros nos hubiéramos juntado como familia ahora. Let me remind you one other thing. Déjame acordarte de una cosa más. It's a team. Es un equipo, It's a husband and wife. es esposo y esposa. And tonight I thought it would be good Y esta noche yo pensé que era bueno to gather the family around que juntáramos a la familia alrededor and let you know what one of our family members has been doing. y dejarte saber lo que uno de nuestros miembros de familia ha estado haciendo. Let's just keep it in the family. Vamos a mantenerlo en la familia. Go thy way, tell no man. No vayan afuera a decir nada. Let's just keep it in the family. Vamos a mantener esto en la familia nada más. Go home and talk about it to your children. Váyanse a su casa y platíquenselo a sus hijos. Let them have a memory. Dejen que tengan una memoria. Let's open up the altar tonight. Vamos a abrir el altar ahora. To English, to Spanish, En inglés, en español, to husbands, to wives, esposos y esposas, to single men, to single women, los hombres solteros y las mujeres solteras, to teenagers and young people, los jóvenes y los jóvenes pequeños, to business people, las gentes de negocio, to ministry leaders, los líderes del ministerio, to mothers, to fathers, madres y padres, to grandfathers and grandmothers, los abuelos y las abuelas, to great-grandfathers and great-grandmothers, los tatarabuelos y las tatarabuelas, to Christians who've been Christians for 60 years. para los cristianos que han sido cristianos por 60 años, And remember the old landmarks. que se acuerdan de las marcas de antes. And let's not let things slip. Y entonces no vamos a dejar que las cosas se deslicen. If you've never received Christ as your Savior, Si tú nunca habías recibido a Cristo como tu Salvador, you may view this and say, I don't want to get saved. tú puedes ver y decir, bueno, yo no quiero ser But salvo. may I say this to you tonight? Pero te puedo decir algo a ti esta noche. You're not called to fast for 40 days. No se te está llamando para que ayunes 40 días tú, But please see the manifestations of God's power. pero sí ve las manifestaciones del poder de Dios. And tonight make this a special night. Y no es que se hace una noche especial. You'll be able to say, I heard a man talk about fasting. Vas a decir, yo escuché a un hombre hablar de un ayuno de And 40 that días. night I decided to get saved. Esa noche yo decidí ser salvo. I decided if what he had was that genuine Decidí que si lo que él tenía era genuino and that real, y fue real,
And he was that focused and committed y estaba tan enfocado y tenía ese enfoque. that I wanted a little bit of what he has. Yo quiero tener algo de eso que él ha tenido, With your heads bowed and eyes closed. con sus caras agachadas y sus ojos cerrados. If you've never received Christ as Si Savior, usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, please allow us to pray for you. por favor, permítanos que oremos. With your heads bowed and eyes closed, would you raise your hand and say, Con that's sus me. rostros agachados y sus ojos cerrados, Pray levante for su me. mano. I'm not sure of my salvation. Yo no estoy Pray for seguro me. de mi salvación. We'll look around, be a help to you. Levante su mano y le vamos a ayudar. Husbands and wives, maybe you need to pray together. Esposas y esposos probablemente necesitan orar. Wives, just because your husband hasn't grabbed your hand, ¿Por qué ha sido que tu esposo no te ha agarrado la mano? maybe you should grab his hand Probablemente tú tienes que agarrarle la mano a él and just say, honey, pray with me. y decir, Señor, yo voy a orar por él. To young men in here, Para los jóvenes aquí, to young ladies, para las jovencitas aquí, to middle-aged men hombres de edad avanzada media and middle-aged women, y de las mujeres de edad avanzada media, to senior saints. para las gentes de edad avanzada. Let's pray that things don't slip. Vamos a orar que las cosas no se deslicen And may this be normal in our church. y que esto sea una norma en nuestra We're going to iglesia. let the instruments play. Vamos a dejar que los instrumentos toquen Let's just let God work.